Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa que tenemos hoy con una persona muy especial y que tengo un gran placer en presentaros. Él es Juan José Guillén Aranda. Juan José, ¿cómo estás? Juanjo, ¿cómo estás? Buenas, Miguel, muy bien, perfecto, encantado de estar aquí contigo y hablar un poquito de temas diversos. De temas diversos, de temas poco tocables o difícilmente tocables, ¿no? Porque, Correcto. bueno, primero que nos presentó un buen amigo de ambos, Pedro Varela. Ujú. Bueno, tú me has recordado hace un momento, ¿no? Sí, sí, Nos sí, vimos un día físicamente en una conferencia que le invité en el Café de la Ópera, en Las correcto. Ramblas. Y, y bueno, pues a ver, me sorprendió mucho pues el ver que hay personas que hay, como tú, que están de alguna forma publicando lo que no es muy políticamente correcto publicar. Y es decir, como siempre decimos, tendremos que tener cuidado con algunas palabras, ya sabes, ¿no? Sí, 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 sin problema. ¿Sabes? Ya, Entonces, pues publicando lo que siempre se ha dicho, que la guerra la cuentan los vencedores. Y correctísimo. claro, ahí quedan ninguneadas pues muchas acciones, muchas hazañas, muchos héroes que quedan totalmente, bueno, ninguneados, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y Sí. bueno, tú has escrito este libro, también fueron héroes, porque hubo héroes de ambos lados, entiendo, ¿verdad, Juanjo? En efecto, así es. Y la has dado en el clavo. La palabra ninguneo. Se pueden utilizar otras muchas, pero yo quizás un poquito harto de eso es cuando me decido a escribir. Yo había sido siempre de esos que se dicen políticamente incorrectos, de estar siempre en desacuerdo con todo, de discrepar, de no aceptar las versiones que nos ofrecen. Y yo creo que ya me venía incluso desde pequeño, yo cuando aquellas películas de guerra que veíamos de la Segunda Guerra Mundial, yo me iba a dormir a la cama enfadado y mis padres me preguntaban, pero ¿por qué te enfadas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué han perdido los buenos? Y claro, no lo entendí, dice, pero se han perdido los alemanes. Y digo, claro, pues eso, los buenos. Entonces, Ostras, a mí nadie me inculcó ni me metió en la cabeza que aquellos señores bajitos que mandaban en Alemania o en Italia o en Japón tuvieran que ser los buenos, ¿no? Fue una decisión mía espontánea. Sí, qué curioso, ¿no? sí, y ahí, bueno, pues ahí yo ya empiezo a leer. Siempre me ha gustado todo lo bélico. Yo soy de vocación militar, lo he sido de reemplazo, lo he sido profesional. Sí, Y ¿no? Ujú. claro, y entonces un día llega a mis manos, un regalo de mi hermano, un libro de cierta librería que está allí cerca del Paseo de Gracia, ¿no? Y claro, Sí. yo no conocía aquella librería porque además se acababa de abrir. Y bueno, pues un día decido ir allí, ¿no? Me gustó aquel libro que me compró mi hermano. Hombre, era un libro de uniformes, que no era un libro, yo te digo, era un libro de temática militar y yo la mayoría de los que he comprado allí y de los que tengo en mi, en mi colección son de temática militar. Pero yo empecé un poco ya ahí a tirar del hilo, ¿no? O sea, de los temas militares y de ese interés que tenía yo por ese bando de la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde yo voy tirando y empiezas a conocer. Es que yo creo que innato, bueno, lo raro es lo tuyo, de que tú ya Sí, fueras de una forma directo para donde sí, todos los demás no nos a ver, no nos han llevado, ¿no? claro. Yo soy un poco mayor que tú, Ujú. bueno, poco bastante, 15 años me parece, Bueno, o así, nada, eso, no eso está se lleva mal. bien, no, Eso no es nada. eso no es nada. Pero claro, yo era del guerrero del antifaz. Claro, Era claro. el antifaz. Entonces, Sí, sí, claro, sí, sí, sí. quieras o no, me daba igual, yo no entendía nada, pero Ujú. simplemente veía, estos son los míos y los otros pues son los tal, ¿no? Claro, ¿Y qué buscas cuando eres pequeño? En los héroes y en los superhéroes, que a mí me encanta, ¿eh? Las Marvel y los superhéroes que claro. salvan el mundo y tal. Quizá eso nos Sí, lleva a una vida determinada, pero claro, sí. lo tuyo, ver que yo lo he visto a mis 60 años o a mis 50 años, no Ajá. sé, pero verlo tú de pequeño, que quizá no eran unos sino otros los que, Claro, porque claro, siempre se ha planteado que los alemanes, japoneses, italianos y hasta pues españoles eso es. eran invasores, necios, malos, Sí, o sí. muy violentos, muy Violentos, tal. salvajes, irracionales, sí, sí, Y eso es. parece ser que, o ver, habrá de todo, ¿no? En la Viña del Señor, pero no era exactamente esto lo que más le definía. ¿Cuántos héroes hubo?
peleando por una causa que ellos consideraban justa, que esto es eso de es, mucho valor, claro, dar la eso es, vida por algo, o por defender a tu familia, o por defender, en fin, tu hábitat, ¿no? Tu patria, ¿no? exactamente. Entonces, claro, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué nos han vendido? Bueno, yo lo sé, a ver qué dices tú, ¿no? Pero ¿por El- qué nos han no, vendido claro, a estas personas? Vamos a empezar por los alemanes, ¿no? sí. Como expansionistas, como que querían, cuando realmente yo creo que fueron más un poco a la defensiva, incluso, ¿no? En ese Sí, sí, sentido. porque otra de las cosas de los grandes engaños o de lo que poco se habla, y a Japón le pasa lo mismo, es que prácticamente se defienden, o sea, que se ven obligados, Obligados abocados a. por el enemigo a iniciar una guerra que en principio no querían. O sea que, aunque no lo hayan vendido, no lo hayan repetido, no, es que la guerra empieza, dice, no, es que Alemania invade Con la Polonia. invasión de Polonia, sí. Claro, ya, ahí ya se da la primera cosa que te tiene que hacer que se encienda la bombilla, porque evidentemente Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania cuando invade Polonia. Bueno, 15 días de... primero, perdona, Sí, igual estoy confundido, pero el ah, primero que le declaró la guerra a Alemania fue el Estado de Judea, que todavía no era Israel. exacto, claro, no, sí, sí, Tengo sí, una correcto. portada en el New York Times, Sí, declaración de guerra, ¿no? que casualmente tenían que ser los primeros, ¿no? Como un gesto, porque ya sabían a lo que se estaban enfrentando y por qué se les combatía. Pero a mí lo que llama la atención es eso. O sea, 15 días después de que Alemania cruce la frontera de Polonia, lo hacen los soviéticos por el otro lado. Mm, Incluso los eslovacos por el sur de Polonia. A Polonia la fagocitan tres naciones que son Alemania, Eslovaquia y la Unión Soviética. Y solo las potencias aliadas solo declaran la guerra casualmente a Alemania. pero ¿por qué invadió Alemania a Polonia? Bien, a ver, fíjate, ahí hay mil motivos. Polonia es un estado que no es que sea artificial, porque evidentemente mis amigos polacos que me escuchen no les hará gracia lo que se pueda decir. Y también siempre se ha dicho, no es que se moleste, Polonia molestaba. Polonia molestaba en esas dos grandes potencias que al final, aunque estaban aliadas en ese momento, todos sabemos aquellos pactos de Molotov y Ribbentrop, ¿no? De que la Unión Soviética y Alemania estaban unidas. Bueno, Eh, no, yo, por ejemplo, no lo sabía. O sea, hubo un claro, sí, momento que sí, Alemania. Sí, ¿eh? claro, exacto. Por eso, de una manera se reparten Polonia. Claro, eso hace que ya directamente hagan frontera un poder como el de la Alemania del Claro. pintor con la Rusia soviética. Ya están, se quitan ese obstáculo físico de en medio, que además es un país que, bueno, ha tenido su más y su menos en la historia. Polonia no siempre ha sido un gran país independiente y tal, pese a la extensión que tiene, ¿eh? Pero, y entonces se les quita un poco de en medio porque se molestan. Y esos dos países que tenían un pacto de repente ya están libres de obstáculos intermedios para poder, al final, lo que es inevitable. O sea, se puede decir Enfrentarse. que la invasión de Polonia por parte alemana es preventiva. Y rompió, digamos, el pacto ese que tenían entonces Sí, cuando se vieron cara a cara o qué? no, claro, viene después. Claro, Ah, efectivamente, cuando ya empieza a rearmarse la Unión Soviética, hay todas esas purgas, ya es un ejército que empieza a ser poderoso y a recibir material de la ley de préstamos y arriendos. Tú sabes que muchísimo dinero y material bélico fue a para la Unión Soviética. De repente empezaron a aparecer, aparte de todo el material que tenían ellos, que era obsoleto, empezó a aparecer material inglés y americano en el bando soviético. es Sí, decir, hubo una ley y la ley de préstamos y arriendos, o sea, se les dio mucho material. y de dónde salía el dinero? ¿De las familias que ya sabemos? Claro, De que empieza casualmente. Sí, sí, sí. casualmente, Si es que al final casualmente. todo va, aunque tú no lo quieras decir, no lo quieras nombrar, al final todo proviene Del del mismo mismo lado. sitio. Claro, ese dinero viene de De ese esas lado que dos ya familias que sabemos. empiezan por R, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Roque y Ramírez Rothschild. Ruiz, sí, esos son Ramírez Ruiz. eso es. Vale, vale. Claro, Y estos financian a ambos lados. Bueno, esto ya es más adelante, ¿no? Pero bueno, sí, financiando sí. a ambos lados, ¿no? Con lo cual, aquí no hay ningún sentimiento patriótico, no hay un sentimiento de defensa, ni si hay un, bueno, un deseo de acaparación, Claro. sobre todo de la parte económica, ¿no? De la Sí, usura y tal, ¿no? Entiendo. sí, porque evidentemente Alemania se quiere salir de ese sistema económico
que está monopolizado por los que ya sabemos, y se opone. Mm. Entonces, claro, ya se le declara el enemigo público número uno de la humanidad. Y otra de las cosas que le tienen que llamar y chirriar la atención a la gente es, o sea, dos bloques como son el capitalista y el comunista se unen. O sea, qué peligroso enemigo tiene que ser aquella Alemania de los años 30 y 40 para que esos poderes antagónicos, porque es acabar la guerra mundial y empezar la Guerra Fría. O sea, hay unas imágenes de soldados en el Elba en el 45 abrazándose americanos y soviéticos, y yo creo que es que en el momento en que se dan la vuelta ya se están mirando como enemigos. O sea, se han unido para acabar con ese poder que les preocupa a sus planes económicos, a soviéticos y a americanos, a capitalistas y a comunistas, y se lo quitan de en medio. O sea, es tal el miedo que le tienen a esa nación, porque claro, los logros de la Alemania de los años 30, económicamente y socialmente, eso es lo que asusta. Es decir, a ver si esto se va a extender por toda Europa. Y de hecho, pues, cuántos regímenes y cuántos partidos y movimientos salieron a imitación de aquellas camisas pardas alemanas de los años 30. Y antes de que aquello se extendiese, el tema es que se les podía acabar el chiringuito, a los que tú y yo sabemos. Por eso, unirse capitalistas y comunistas en una guerra que es algo increíble porque enseguida empieza la Guerra Fría. Claro, entonces Entonces, esto me pregunto, es decir, yo me uno a ti, aunque sea tu enemigo, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí, ¿no? eso es. Pero entonces pregunto, Ujú, claro. para estos que ya sabemos, los Sí. innombrables, ¿quién era el enemigo? El enemigo es la tercera vía. O sea, cuando se crea el capitalismo, se crea el comunismo. Estos señores que dominan el mundo crean los dos lados de la balanza, ¿no? Correcto, Para sí. que la gente tenga un poco de esperanza y no sea todo dominado por el capitalismo, que es porque ellos tienen los medios para dominar el capitalismo, crean el comunismo. Entonces tienen que estar ahí un poquito a esas dos bandas de cara al Vale, exterior. y ¿cuál es su objetivo? Al invertir tanto dinero en crear una cosa y otra, ¿cuál es el objetivo? Porque estos que estamos hablando Ujú. han sido expulsados de prácticamente todos los países del mundo. Claro, claro. Mm, Entonces, como ellos, el capital humano que tienen es limitado, siempre han intentado dominar. Su objetivo, además religioso, filosófico y de sentido de la vida, es sí. dominar el mundo, dominar a esos que ellos denominan gentiles, a los cuales, Goyi, ¿no? a los Goyim, Sí, efectivamente, ellos nos desprecian a todos los demás y nos quieren dominar. Como no pueden dominarnos militarmente, pues, como lo han hecho desde siempre. Y tú lo has dicho bien, se les ha expulsado de tantísimos países porque ya empiezan a meterse en el tema de préstamos, de finanzas, a controlar el dinero, que al final, por desgracia, es lo que lo mueve todo. ¿Cuántos ajá. monarcas europeos han conseguido afianzar sus países, sus reinos y crecer con esos préstamos de aquellos señores, de aquellos banqueros? Ya en la Edad Media, o sea que ¿Y, imagínate. y cuántas veces no habrán pagado la deuda esa y seguramente siguen endeudados, ¿no? Porque ahí Claro, está el concepto de efectivamente. usura que tal. Sí, porque en el momento en que compras la deuda de un país, estás comprando, por decirlo de una manera, ese país, ¿no? Claro, Se claro. acaba la independencia económica y moral de esas naciones, que el objetivo de ellos es eso, es la dominación del mundo, obtener los recursos y el medio es esa moneda que ellos Claro, tienen. y teniendo esa moneda, tienes más cosas. Tienes el poder político, tienes el Claro, poder social, tienes Hollywood para poder correcto. ir Sí, sí, creando unos hábitos, ir creando unas cosas, ir creando lo que a España hemos sido víctimas también, ¿no? sí, En el sí, sí, sentido sí. de que los malos de los cuentos de guerra que yo también leía, ¿no? Pues Claro. tal, eran, no vi tanto los españoles, luego ya vino la falsa leyenda española, ya sabemos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero alemanes, sobre todo, japoneses eran malísimos, e Claro. italianos también, y españoles también, claro. Y eso que Sí. no entramos en la guerra. En la guerra, No, 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 claro, era no era neutral, o sea, a ver, o sea, tenía otro nombre técnico, no beligerante, me parece que era la palabra, pero lo de la neutralidad española, ¿no? Por eso tiene que, si manda unidades, son voluntarios, ¿no? Por el tema de la división azul. No puede mandar una unidad propia del ejército español, como sí que hicieron sus aliados rumanos
y húngaros y demás, entonces tiene que mandar una unidad de voluntarios. Y que esa unidad de voluntarios está en la Wehrmacht, está en el ejército alemán. Pero Juanjo, yo recuerdo de muy pequeño que se me quedó una frase y la puse en mi habitación. Era un Ajá. coco, tenía 10 o 12 años o así, ¿no? Y me impactó esa frase. Decía, la guerra es una operación por la cual se mata gente que no se conoce, es muy conocida, ¿no? La Sí, 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 frase, en beneficio de alguien que sí se conoce y no se mata. exactamente. Entonces, tú eres Sí, militar de vocación o has sido militar de vocación. claro, ¿Qué te efectivamente. movía? Porque, a ver, todos Sí, jugamos con pistolitas de pequeños y es claro, divertido. Pum, pum, pum. exactamente, claro. No, no, yo esa vocación por primero el patriotismo y luego ese afán de aventura. Luego, pasados los años, cuando ya empiezas a ver cómo funciona el mundo, y eso a mí me pasó el hecho luego de plantearme, yo voy mira, además la primera vez que salgo al extranjero, aterrizo en Mostar, imagínate, ahí en Bosnia, ¿no? Yo, Con 20 años. Entonces, claro, de lo que yo he estado viendo en las noticias a lo que yo veo in situ en el terreno, cambian mucho las cosas. claro. Entonces, luego, claro, yo con los años me he llegado a plantear, si yo hubiera seguido en el ejército y mis compañeros aún siguen y han estado en Irak, o han estado en Afganistán, o han estado en el Líbano, fíjate qué países con... O sea, ¿a quién estamos sirviendo? Porque ya no es servir a España porque están invadiendo tu territorio, estás en unas organizaciones supranacionales donde mandan los políticos y tu país quiere integrarse militarmente, entonces tú, como tú obedeces, pues tú ya estás en un lado que igual personalmente no te interesa estar. Por ejemplo, en Bosnia nos pedían neutralidad, tanto en Bosnia como que luego estuve en Kosovo también. Joder. Claro, nos pedían neutralidad, pero yo sí me había preocupado en conocer la historia de los Balcanes. Entonces, a mí que me dijeran que estos señores eran los malos, pues ¿por qué? Yo es que tengo la manía de planteármelo todo, ¿no? Y esa neutralidad a mí me costaba porque ya sabía de qué va un poquito Ya. la película. Porque a ver, el principio de las guerras, que es defender tu espacio, y bueno, Claro, también el expansionismo, pero esto viene dado de la parte de arriba, porque, en fin, el expansionismo a claro. un soldado que más le da, ¿no? El soldado empieza a ser héroe cuando da la vida por otros, cuando está haciendo un servicio, digamos, a los suyos, Eso es, defendiendo en definitiva, ¿no? Si aquí claro. vienen hordas de fuera y, oye, y es más, yo creo que la valentía de los hombres sale en estas ocasiones, en Sí, decir, sí, sí, oye, yo agarro un fusil, me tiro para adelante, a mi mujer y a mis niños no lo van a tocar, yo ahí voy por está, delante, pero eso se quedan en casa y claro. los voy a proteger, ¿no? Eso es. Entonces, pero claro, también es verdad que la guerra se puede decir que es el fracaso de la diplomacia o la Sí, política, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, en la antigüedad, ujú, hace 200, 300, 500 años, 1000 años, pues una invasión era una cosa bastante clara. Vienen sí, unos tipos que no hablan ni nuestro idioma y quieren matarnos y quedarse con nuestra ciudad. Entonces correcto. agarramos. Pero Eso es, hoy en día, ¿tú crees que tiene algún sentido lo que está pasando en Ucrania, que es una guerra fraternal, entre comillas, ¿no? correcto. O este tipo de cosas? Entonces, con tanto político, además, que Ujú, ahora hay políticos profesionales y eso es. muchos, y con Gran problema, sí, sí. cientos de asesores, ¿verdad? Eso es. Mm, realmente haría falta, digamos, seguir con las guerras, que bueno, al margen de que uno puede estar más motivado o no, porque ha jugado Mm, más con pistolitas o no, ¿vale? claro. Pero no es bueno para nadie una guerra, eso está No, claro. evidentemente. Al final, lo que decíamos, ¿no? Mueren los de siempre para beneficio de los de siempre. Entonces, Ujú. claro, en esa guerra de la antigüedad sí que estaba claro quién era el enemigo y tú defendías tu territorio. Muchas veces la gente dice, es que haría falta que nos invadieran para unirnos, porque los españoles vamos siempre por libre, pero en el momento en que nos invaden, entonces nos unimos y somos muy, muy brutos, la verdad, pero bueno, pero efectivos. Entonces, claro, es lo que yo te decía antes, si yo hubiera seguido en el ejército, ahora que te puedan mandar a países que ya no estás defendiendo tu territorio nacional ni siquiera tus intereses, estás defendiendo los intereses de los que mandan en ese momento. Sí, sí, sí. No como antiguamente, que es eso, que el rey se subía al caballo, sacaba la espada y todos sus Y para súbditos pues adelante. iban por su rey y por su país. Ahora, evidentemente, no. Y yo, pues fíjate, me arrepiento de haberme licenciado y de haberme salido del ejército, pero me hubiera planteado también en muchas de las misiones que están ahora mis compañeros, ¿qué hacemos ahí?
Imagínate de haber resultado herido o muerto por intereses bastardos ajenos que ni siquiera yo estaría de acuerdo. Ya. Claro. Juanjo, ¿crees que estamos entrando en una nueva era donde, digamos, la narrativa... Yo, por ejemplo, tengo una web que se Ujú. llama Falsas Banderas. La llevo Ajá. alimentando hace un montón de tiempo. Y la sorpresa, y por eso hice la web, es que prácticamente el 90%, a ver, entre tú y yo ahora que no nos oye nada, el 99,9% de las guerras han sido Sí, provocadas por atentados de falsas banderas. Es claro, decir, yo quiero tu país, no puedo decirle a mi gente, vamos a morir todos por mi ambición. Entonces digo que tú has matado a mi hijo, yo qué sé. Y si hace falta, lo mato y lo enseño. Y entonces todos vamos para allá con mucha indignación. correcto. Sí. Entonces, la cosa es, eh, esto yo lo he ido reflejando en un blog. Tú, por Ujú. contra, has ido haciendo, bueno, por contra no, no es contrario, No. una narrativa, además, que no te puede, a ver, que si lo hicieras como modus vivendi, te diría, chico, has elegido mal aquí, porque Sí, si te pone sí, sí, a cosas como son, correcto. si fueras director de cine también, imagínate un director de cine que se pone a poner a lo bueno como bueno, a lo malo como malo, la que le cae, la que le cae. Poco futuro, no, ninguna visión comercial, desde luego. Ninguna. Entonces, claro, pero ¿tú crees que hace falta esa narrativa? Quiero decir, Sí, este libro, por lo que yo veo, son relatos de héroes. claro. Relatos de héroes, Sí, no eso es. sé, el francotirador del hielo, Simo, bueno, es que hay Sí, unos Mojaya. nombres, Sí, sí, vaya, bueno, ¿no? es complicado el finlandés, sí. El samurái del cielo, el príncipe Kuno negro, Sakai, Junio Valerio Borghese, Borghese. sería Ajá. italiano, ¿no? Sí, 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 Eh, claro. Estos son soldados rasos, son gente que No, hay de todo, hay de hay de todo. todo. Sí, porque ¿Y hay del además, otro lado también? ¿Alguno? no, 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 No. claro, No, porque esos ya tienen Hollywood, ¿no? ¿O qué? exactamente, claro, el motivo de este libro, y el título ya lo dice todo, es una declaración de intenciones, y no solo el libro, o sea, el título, tú ves la portada, ha habido gente que ha visto la portada y se ha echado para atrás, Claro, ¿no? Como con esto de diciendo, aquí. exactamente, claro. Sí, Y sí. luego, ¿quién es el prologuista del libro? Claro, el que abre, porque no sale en la portada, pero tú lo abres y ves quién prologa el libro y entonces dices, bueno, pues tú amigos no quieres hacer precisamente, ¿no? Claro. El Pero yo prólogo del es, libro. claro, yo sé a quién van dirigidos estos libros y es una declaración de intenciones con lo que decimos. Si estos señores, además, tienen más motivo de ser héroes, los del lado perdedor. Ah, coño, es que no lo había visto. Vale, Ah, vale. yo pensaba que lo Bueno, sabías. Vale, vale, no, no, correcto. no, no, pues está claro que está claro. Pedro Sí, sí, Varela. sí, sí, Vale, vale, exactamente, vale. claro. Sí, porque de hecho, cuando presenté el libro aquí en Barcelona, vino él y él estuvo presentándome y tal, y se colgó el vídeo en YouTube y al día siguiente desapareció. No me O sea, digas, qué sí, raro, te qué extraña, raro. ¿verdad? Te extraña Me que extraña pasara mucho. eso. Correcto. Claro, entonces yo ya sé que voy a tener una... La gente dice, pero hombre, alabamos tu valentía. Y digo, bueno, pues alguien tiene que hacerlo. Esto es un libro, yo siempre, a ver, yo siempre leo de temas militares y me gusta los de un bando y de otro porque el uniforme que llevas no es óbice para actos heroicos. Igual que todos los bandos han hecho canalladas y actos execrables, pero en este caso yo voy a hablar de los del lado perdedor, porque tú bien has dicho al empezar, la guerra la escriben los vencedores, y con lo cual voy a dedicarme solo a hablar de los de eje, porque ¿qué pasa? Que los italianos tienen, claro, ya tenían mala fama de la guerra civil española, se les había ridiculizado y fueron hombres valientes en general. O sea, hay los submarinistas italianos eran unas máquinas, los paracaidistas, los bersaglieri, tenían unidades muy potentes. Los japoneses no se rendían nunca, se defendían hasta la muerte. Y los alemanes han sido los de las SS de combate, la mejor unidad de la Segunda Guerra Mundial. Y tienen ese hándicap de que luchaban contra lo que, a ver, parecía que estaban en una guerra perdida, pero estaban luchando por sus países normalmente y ahí tienen un plus de heroísmo. Porque fíjate, estos voluntarios españoles, que ya cuando incluso se empieza a ver la guerra perdida por el lado del eje y en España empiezan a ir las simpatías hacia los aliados, sobre todo por el entorno de Franco. Entonces, todavía hay voluntarios que cruzan de manera ilegal la frontera para unirse a un bando, a una guerra que se sabe perdida. O sea, eso hay que ponerlo en valor.
Mira, esa gente. antes hacíamos la cronología de cuando hice la mili, yo, por ejemplo, Sí. y coincidió que estábamos allí en el cuartel y Ujú. coincidió lo de la Guerra de las Malvinas. ¿Te Ah, claro, acuerdas? 82, sí, sí, correcto. Vale, pues mi compañero y yo, que éramos grandes amigos, Ujú. lo dijimos en serio. Dijimos, oye, vamos a alistarnos. Los pobres argentinos, pero Claro, mira que le está cayendo, me cago en 10 con los correcto. ingleses, me cago en todo, y lo comentamos y todo. Y Ujú. luego dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Que ¿No? Porque, esto no se además, puede hacer de ninguna manera, pero sí, pero ya os salió instintivamente el salir en claro, defensa. Bueno, pues Argentina, porque es un país al fin y al cabo, ¿no? Que son hijos nuestros, por decirlo así, ¿no? O sobrinos o nuestros, hermanos, o sí, sí, o o hermanos, primos. llámalo como quieras. Sí, Hay sí. esa simpatía o esa afinidad. Y Mm. aparte que tú lo ves que es el débil, entonces te pones de ese lado, ya te sale de ahí. Entonces, Claro, claro. ahí está. Pues con este libro también quiero poner un poquito eso en liza, el decir, ¿por qué no? Pues es que también fueron héroes. No tenían unas familias en casa. Igual que había una familia en Wisconsin esperando a aquel héroe americano, aquel soldado fantástico que serán películas y videojuegos, pues también había un soldado italiano que lo estaba esperando su mamá y un soldado alemán que lo estaba esperando su familia y un japonés que los estaban esperando. Y además luchando por unas naciones y por unas causas que han sido demonizadas. Entonces, eso tiene un plus de valor, Claro, porque, claro. claro, luchar con los americanos, pues claro, qué fácil es, y hagas lo que hagas, te van a poner como bueno. Mm. Además, el país que precisamente más tiene que callar en la historia. Porque, Estados Unidos, ¿no? claro, tú antes lo has dicho, no hemos crecido viendo esas películas en las que los pelirrojas eran unos salvajes que arrancaban cabelleras. Claro, tú esto lo veías, pues yo simpatizaba ya con los indios también. ¿Por Ujú. qué? Porque yo me planteaba, pero, oiga, yo entiendo que estos señores son los que viven aquí, los otros son los que han venido a invadir su territorio, a engañarlos con tratados, a emborracharlos, a quitarles su medio de vida, ¿no? De esos bisontes. Y me estáis vendiendo en las películas. Y claro, evidentemente les han hecho ver a la opinión pública, no solo americana, sino Todo el mundo. mundial, a todo el Sí, mundo, sí. que su causa era justa, esos héroes, esos vaqueros, esos tal, y los otros eran unos salvajes. No, no, pero si ya habéis cometido un genocidio, esto sí que es un auténtico genocidio, Total, total. el de los indígenas. Y bueno, No, y luego meterse con Hiroshima, los. ya no hablamos de No, Hiroshima no, y no, Nagasaki. Pero, no, pero iba cuando los españoles después, ¿no? ajá, O sea, que la claro, leyenda negra, que los españoles sí fuimos malos, malísimos, cuando correcto. todo lo que hicieron allí. Todo lo que hicieron allí en el sentido de que, bueno, llegaron cuatro gatos allí, bueno, y levantaron y casi fueron libertarios, ¿no? Digamos, de Sí, sí, liberadores de cómo estaban allí, ¿no? Y exacto. siempre, y esto fue los ingleses y los holandeses, ¿no? Sí, Por la supremacía marítima y tal, ¿no? sí, claro, ellos tenían una potencia naval muy importante, pero ese es otro claro ejemplo. O sea, ¿cómo te pueden estar diciendo que hay una leyenda negra y que nosotros éramos unos salvajes que masacrábamos a los indios cuando tú solo tienes que irte a Estados Unidos y ver cuántos indígenas quedan e irte a cualquier otro país donde han estado los españoles y mira el tanto por ciento de la proporción de hecho? Todos esos, el western, todo eso que nos quieren vender los americanos, los españoles llevaban en todo el sudoeste de Estados Unidos 200 años y conviviendo con aquella gente. Claro, Vi el otro día una chica también que daba una conferencia y decía, ah, que Jerónimo hablaba español. correcto, por supuesto, Hostia. efectivamente. Claro, Sí, 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 sí. sí, pero eso evidentemente pues no se sabe porque no se hacen películas y no se... Claro. Mientras ellos se han dedicado a exterminarlos y a quitarles su territorio y su medio de vida, los españoles allí tenían sus monjes y sus soldados defendiendo la frontera, pero no se dedicaban a ese expansionismo imperialista yanqui. A mí me daba una rabia ver las películas de piratas, donde los piratas eran los buenos y los españoles iban con esas pelucas, con ese Sí, tal, y que parecían tontos, así, sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Oh, me ponía de los nervios eso, no, no me Claro, gustaban por pues esa razón. es el Pero mismo claro, ejemplo, o sea, eso va haciendo aquí mella, va haciendo mella. por supuesto, Claro, pero es que claro. incluso en los propios españoles que tenemos un sentimiento de culpabilidad y de inferioridad a raíz de esa leyenda negra y de esos medios de comunicación americanos Mis- y mismo, mi- anglófilos. mismo caso, Juanjo, en Alemania. También los Claro, alemanes, yo he conocido muchos alemanes y hemos mm, hablado de ciertos temas que no se pueden tocar aquí, pero claro. claro, recuerdo en mi época, Mm, eh, pues hablaron de la Segunda Guerra Mundial los profesores una hora, una tarde, una sí, tarde. sí. Los alemanes tienen 3 años continuamente como asignatura
claro. creándoles ese sentimiento Esa de culpa. culpabilidad, sí, sí, nos tiene que Y, y, machacar y... oye, en Claro. una cena, venirme un amigo mío, ¿no? A presentarme a su novia, que era alemana, Ajá. se me ocurrió sacar el tema y me dice, no digas nada, eso es de mala educación hablar de esto. Digo, ¿Por qué tiene que ser de mala educación? Claro, es que ahí está. Pues ha pasado y tendría sus cosas buenas, sus cosas malas, que no vamos a entrar, evidentemente, pero sí, sí, lo que dices tú es crear ese sentimiento de culpa, porque además todavía está el Estado alemán pagándole unas pagando. compensaciones económicas. Qué casualidad, dinero, dinero a otro Estado que parece que no le gusta el dinero, ¿no? Que no le gusta el No, dinero, que no ¿no? le gusta esas cosas. Pues En oye, fin. pues qué bueno, me ha encantado de verdad conocerte y conocer tu libro y yo creo que aquí me dan muchas ganas de leerlo porque, bueno, estas historias de Sí, héroes claro. me encantan, que los subo y que, como bien has comentado, ¿no? Esta es la parte perdedora, la parte de que no se ha planteado nada, no se ha, se ha ninguneado todo, no Totalmente. son héroes que no hemos conocido y que al margen de que estuvieran en un sitio o en otro, ¿vale? Son personas y personas que hicieron grandes cosas, ¿no? Y esto los americanos de aquí te sacan solo del índice este que tienes del héroe discreto, el tal, el otro, el teniente no sé qué, el toro de Scarpa Flow, el Flow, sí, samurái sí. del cielo, el panzer más rápido, el príncipe negro. De estos te sacan cuatro películas y le dan 20 Oscars para que la vea todo el mundo Claro. y te sacan de aquí petróleo, te No, sacan. no, es que sí, yo invito a la gente a leerlo porque aparte tiene un formato muy accesible, porque son relatos biográficos que explican la Uh-huh. hazaña que hicieron y luego un poco su vida en 10, 15 páginas. O sea, te puedes leer varios en una tarde, Además ilustrado y tal, ¿no? ilustrado perfectamente, sí, sí, sí. Y son cosas que la saga son dignas de películas, de hablar una y otra vez, porque, que son menos conocidos. Sí que hay alguno de Otto Skorzeny cuando libera a Mussolini en el Gran Sasso en los Alpes, por ejemplo. En fin, ese sí que quizás sea más conocido, o León de Grenelle, pero Eso, pues, ¿por qué no nos haces un pequeño relato de una de ellas así cortito para terminar? bueno, yo siempre hablo como militar que me considero y que he sido profesional, el acto de heroísmo sublime es el de la compañía de esquiadores de la División Azul. O Ajá, sea, o sea, ya estamos hablando de unos señores que van voluntarios a pasar frío. sí, españoles, sí, es de Claro, División sí, Azul. sí, pues tenía Sí, una compañía de esquiadores. Entonces, en un momento en la guerra, en el invierno del 41 al 42, los rusos hacen una ofensiva y piden refuerzo a los alemanes. Los únicos que hay a mano son la compañía de esquiadores. Y hay que atravesar el lago Ilmen, que cerca de Leningrado, que en ese momento está helado. Tienen que atravesar el lago helado para socorrer a los alemanes que están rodeados por los soviéticos. Pues bueno, de 206 españoles que salen, llegan ya a la orilla donde están los alemanes, que encima no se pueden guiar porque 53 grados bajo cero llegan a estar. Tú imagínate lo que es salir al exterior con esa temperatura. La mitad son bajas por congelación. No pueden ir en línea recta porque se producen una serie de cortes en el hielo por la ventisca. En fin, pues llegando a la mitad consiguen luchar contra los soviéticos en inferioridad técnica y numérica y acaban uniéndose a los alemanes y liberándolos del cerco. O sea, eso es un joder, acto, claro, al final de esos 206 hombres que salen, cuando dan novedades al general Muñoz Grandes, quedan 12 o 13 operativos. El resto han sido bajas, heridos, muertos por congelación. Porque, no solo es llegar y cruzar el lago, sino que es combatir a los soviéticos que tienen no, equipación de invierno, que van con esquiadores, que van con carros y demás. Eso es increíble. O sea, si eso lo hubieran hecho unos americanos, sacan 7 películas, tendríamos efectivamente series, películas, ya te videojuegos, digo. camisetas y demás. Pero lo hicieron unos señores de Cuenca, de Cádiz, de Gijón y De de Málaga, Santiago. por ejemplo, con lo agustico que se Correcto. está, vete ahí al hielo a Eso 53 es. bajo cero. Madre Ahí del amor está. hermoso. Pues para mí ese es el ejemplo Qué más bueno, qué claro. bueno. Y como ese hay muchos, bueno, pues, aquel famoso japonés que está 30 años en la selva, en una isla de Filipinas. Habrá De sido el ese se caso. hicieron una película, Sí, sí, sí. Hiro ¿verdad? Onoda. Sí, hicieron un documental y película. Sí. Ese hombre, como le han dicho que aguante ahí hasta que no venga su jefe y le releve y le diga que ya acaba la guerra, pues el tío está 30 años luchando, porque al final se queda solo. Son tres, cuatro compañeros que sobreviven unos años, pero los últimos se queda él solo y no se cree que la guerra ha acabado, aun yendo a la familia, aun dándole una radio, unos periódicos, dice, no, no, me están engañando, porque él está entrenado en operaciones especiales, contra inteligencia y demás. Y no Ya. se cree que la guerra ha terminado y hasta que no viene el jefe,
suerte que no había muerto, imagínate, 30 años después, el que era su teniente, lo hacen venir desde Japón y decirle, mira, Hiro, te ordeno que te ponga las armas, que la guerra ya ha terminado. Pues hasta ese momento ese hombre no se lo cree y sigue luchando ahí contra los filipinos. Pues es que los japoneses son la pera, de verdad. Que Sí, 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 yo el otro por eso. día, ayer vi una historia de una línea de tren que Ujú. tienen, que esto lo hacen los japoneses solo, esto nadie más lo No, hace. no. Pues esta línea de tren no va nadie, solamente hay una estudiante que Ajá, tiene que coger el tren para ir a estudiar todos los meses. sí, Aguantan la línea de tren completa, por la esa persona. acondicionan al horario de esa chica, una chica jovencita, para que Ajá, vaya y venga en su horario y sí. mantienen el tren para esa chica. Esto, los japoneses son de otra especie, o sea, No, yo de no, verdad que son de está otra claro. casta, ¿no? Pero No, tienen no, estas cosas no esos monos salvajes que decían los americanos, que los llamaban monos directamente racistas. Y ahí tienes el ejemplo, Japón y Alemania, cómo se han rehecho y han vuelto a ser unas potencias, no solo por una inyección económica que ya les interesaba a los americanos, sino por una capacidad que no tienen otros totalmente. y que hay que aplaudir. Correcto. Totalmente. Oye, pues qué Eso gusto, es, de verdad, me ha encantado la charlita que hemos tenido. Voy a igualmente. poner el link ahí para que todo el que quiera Sí, adquirir tu libro, pues está sí. en, bueno, es una editorial, ¿no? Sí, no, no, exacto. Editorial EAS. No sé Sí. si tienes un Amazon o tienes algún link, bueno, ahora me También lo sí, das. pero bueno, si lo pueden adquirir directamente a la editorial, mucho A mejor, la claro. editorial mejor, Sí, pues sí, sí, me pones el link, ¿vale? Porque esto claro. lo editaré rápido, lo subiré, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, y oye, te invito a que otro día nos cuentes alguna historieta más o de alguna Sí, forma, ajá. está, Sí, es que porque está este es el segundo libro. Pues claro, escribí uno de Relatos Legionarios, que es el primero, y ahora va a salir en abril de este año uno que es también de hazañas bélicas, pero de la historia de España, para ir un poquito contra esa leyenda negra que hablábamos Ah, qué anteriormente. bueno, qué bueno. O sea, Oye, pues ahí sí me sí, sí, gustaría también hacerte otra entrevista sobre hombre, esto, sí, porque el sí, tema de la leyenda negra me da mucho cabreo, ¿no? Y sí, sí, además, correcto, ya según hay... qué países llega, bueno, ya has viajado mucho, supongo también, ¿no? Pero Latinoamérica viajas y en la mayoría de países, hombre, español y tal, y Sí, bien, sí, no, ahí te tratan de buen otra manera, rollo, sí, buen pese a rollo, todo esto. pero en otros sitios no. En No, otros no, claro. sitios, es que ustedes robaron, estafaron, no sé Sí, qué, sí, 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 no. machacaron y Y oye, te oye, tienen, oye, sí, sí, una que los imagen de celades, salvajes. que los celades no se movieron de España, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas? ¿Te llamas, yo qué sé, Claro, Herrera? sí, Pues sí, pregúntale a tus ancestros, a mí no me eso es. preguntes nada, no me hagas Claro. responsable. Sí, no, no, Tremendo. es increíble. Pues este tercero va un poco también contra eso. Hay Muy que bien. defender lo nuestro. Si no lo hacemos nosotros, los ¿Quién de lo va a hacer? enfrente no lo van a hacer, está Ni más claro. ni menos. Así es. Juanjo Guillén Aranda, muchísimas Eso. gracias. A Ha sido un ti, gusto conocerte un poquito más y igualmente. espero que a la gente le guste, que ponga los comentarios y Perfecto. bueno, y oye, estás cerquita. El café que Sí, nos debemos nos lo tomamos cuando quieras, por ¿vale? supuesto. Así quedamos. Muy bien. Muchas gracias Gracias. a ti, Miguel. Chao, Gracias. chao, chao. Hasta luego.